Luciano, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Contanos un poco tu experiencia como escritor. ¿Cuándo arrancaste? Bueno, arranqué desde muy chico escribiendo y en realidad publiqué mi primer libro en el año 2010. Ajá, Pero ya desde chiquitito como que empecé a contar mis primeras historias en cuadernos o en la compu. ajá. ¿Qué temática utilizaste para arrancar? De temática infantil, adolescente, más que nada es más infantil. O Ajá. sea, los tiempos que corren hoy en día es infantil. Pero yo por ahí cuando era más chico, como que si lo viéramos este libro hacía 25 años atrás sería como Claro. una temática adolescente. Sí, sí, sí. Pero hoy en día sería infantil. Y ¿cuál fue tu primer libro? Aventura en vacaciones. Ajá. Y un resumen chiquitito de qué se trató. Son dos chicos que van de vacaciones a Córdoba, más precisamente a Capilla del Monte, a investigar sobre la ciudad de Erx, que es una ciudad intraterrena que está bajo el Cerro Uritorco, habitada por seres extraterrestres. Ajá. Después seguiste. Sí, sí, después, bueno, esa novela empezó como un cuento y después, bueno, como era muy larga, la transformé en novela. Y después el segundo libro fue Los cuentos del Tielucci, que es una serie de cuentos que está dividido por género. Género realista, ciencia ficción, policial y fantástico. Y bueno, ese tuvo bastante éxito porque fue el que más se abrió, digamos, a todas las escuelas, porque abarca muchas edades, no es que es para una edad en particular, sino que lo pueden leer chicos de que van a segundo grado de primaria y chicos que van a primero, secundario y secundario también. Ajá. Y después continuaste. Y después sí, después hice Aventura en Vacaciones, el rescate del bastón de mando, que sería la segunda parte del primero. Que eso ahí los chicos tienen una aventura más grande porque se encuentran con el bastón de mando, que es una pieza creada por los comechingones, que tiene los poderes cósmicos, tiene los saberes del universo. Entonces el que posea esa pieza como que tiene todo el poder y la sabiduría universal y bueno, esa pieza fue robada y los chicos tienen que ir a rescatarla. Después llega La máquina de los Y por sueños. último, exactamente, llega Este la... libro lo vas a presentar ahora en la Sociedad Italiana. Exactamente, ahora el 23 de junio a las 18:30 horas presento La máquina de los sueños, que bueno, que es un libro también de temática con cuentos infantiles, pero ya sería como para primer ciclo, digamos, para primero, segundo, tercero y cuarto grado por ahí. Ajá. En realidad lo pueden leer todos, Sí, sí. pero es más fácil como para trabajarlo a esa edad, porque son cuentos más cortitos. ¿Cuál es la temática? ¿De qué se trataría Son varios géneros, no hay un género específico. Abunda el humor en los cuentos. Ah, Hay muchos pasajes muy humorísticos, pero por ejemplo hay cuentos de un superhéroe, otros de una leyenda, después hay una versión muy grotesca de Caperucita Roja, hay varias versiones, digamos, son varios géneros, pero siempre con un toque de humor. ¿En qué te inspiras para eso? A ver, ¿en qué me inspiro? Mayormente me inspiro en las experiencias que tuve cuando era chico, los cuentos que me contaba mi mamá. Yo desde muy chiquito que leo, yo aprendí a leer a los 5 años, entonces la lectura me gusta muchísimo y bueno, voy sacando de ahí, de películas, de mi propia imaginación, de las cosas que veo, que me gustan. Así como tuviste sueños, los pudiste plasmar en las páginas, en los libros, también tenés algunos proyectos. Sí, 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 sí. Tengo otros proyectos de dos libros que eh, estoy escribiendo muy a la par, que son dos historias de amor, ya es más para grandes. Ajá. La primera es la historia de vida de mi abuelo, la historia de amor de mi abuelo paterno, porque yo tengo todas las cartas de él que le mandaba a mi abuela cuando eran amiguitos y después tengo la confesión de amor de mi abuelo hacia mi abuela
Y bueno, y ahí estoy creando toda la historia a través de esas cartas. Ajá. Y la otra historia es de amores adolescentes, que toco la temática LGTBQ+. Ajá. Eso vos estás identificado con esa temática. Exactamente, sí, sí, Está sí. bien. En esos dos libros, ¿cómo digamos, cómo lo procesás, después cómo lo digerís y lo transformás en palabras? Bueno, primero hago un resumen de lo que sería cada capítulo y después en la computadora lo explayo todo con los detalles, con las descripciones, bueno, con todo lo que tiene que tener un libro. Estuviste en la Feria del Libro este año. Sí, este año y años anteriores también. Ah, Estuve desde el 2012, 2013, ah. 2014 y ahora 2020. Eh, 2022, y perdón. la experiencia como escritor me parece que debe ser muy gratificante. Sí, 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 la verdad que sí. Es un sueño que todo escritor quiere tener, estar ahí en la feria del libro y firmar ejemplares de gente que no conoces, pues si bien van tus amigos y eso, después pasa gente que no conoces y también te pregunta cosas, te compra el libro y después te llegan mensajitos, leí tu libro, que lo compré en la feria, que estuvo muy bueno, son cosas muy, muy lindas que te hacen seguir escribiendo. Como mensaje a los chicos y a los grandes, como mensaje como escritor, ¿qué le dirías? Bueno, mensaje como escritor. Eh, si tienen ganas de escribir, a ver, yo la literatura, la escritura, mejor dicho, la empecé como una forma de terapia. Por ahí no tenía a quién contarle cosas o no me animaba, entonces las historias que creaba formaban parte de mi historia personal, pero dibujada. Así que si no tienen a nadie a quien contar o no tienen por ahí la, la fuerza suficiente o son tímidos o lo que sea, escriban en forma de cuento o forma de diario o lo que sea, pero escriban, que es una de las mejores terapias que uno puede tener. Y, y bueno, ya cuando por ahí no son cosas tan personales como en mi caso, publicarlas o mostrarse a alguien que, que les guste, la verdad que es algo fascinante. Así que ¿Tuviste una infancia difícil? no tuve una infancia difícil, la verdad que no, pero tuve cosas difíciles en la infancia que hasta el día de hoy todavía me duelen un poco. Pero bueno, con el correr de los años va. Y la terapia para salir de todo eso, de esas problemáticas fue escribir. Exactamente, sí, de hecho, uno de los primeros escritos que hice fue sobre la muerte de mi hermano, así que eso es lo que más me pegó, digamos, en toda mi vida. Y bueno, lo fui sacando. Conté cómo es más, ese cuento está en uno de los libros. Conté cómo había sido todo el proceso en un cuento que no es cuento en realidad. Y, y bueno, me hizo llorar muchísimo eso. Y me hizo sacar mucho, mucho, mucho la angustia que tenía dentro. Y la verdad que me sirvió bastante.